Hola gente de YouTube, aquí MasterNick543 en un nuevo video. Hoy les traigo 3 creepypastas, y pienso en subir en un solo video 3 creepys cada semana. Eso quiere decir que el próximo domingo subiré otras 3 creepys, y así. Bueno, para ver estas creepys vamos a mi habitación. Bueno, aquí estamos en mi habitación. Bueno, pongamos las creepys y a disfrutar. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Poco a poco abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez, intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia, que decía: "Sé que estás despierto". ¿Era de noche o era de tarde? La verdad no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo bien, era esa sensación de desesperación tan desgarradora que todo mi ser parecía estar en un estado de onirismo. Ojalá hubiese sido así, ojalá, todo hubiese sido una tremenda pesadilla maquinada por mi cansancio mental acompañado de mis incontables tazas de café. Si me desvío del tema que les interesa, el cual crea para mí un gran dolor y a usted puro morbo, lo siento mucho. Ahora mismo estoy haciendo un gran esfuerzo por recordar todo lo que pasó exactamente, y para eso mi mente necesita divagar. Hace siglos que no pensaba, ¿saben?
Apartando hacia un lado la desesperación, salía a relucir el terror junto con la cobardía, y estos dos no eran infundados, puesto que, al otro lado de la fina pared del cuarto del baño, donde me encontraba escondido, una criatura se comía a mis padres. Nunca llegué a ver la forma de ese monstruo completamente, o al menos no lo recuerdo, lo único que mi memoria en este momento recrea son unos ojos grises hundidos y sin vida, en la cima de una sombra espeluznantemente grande. Después de haberlo visto, salí corriendo y me escondí. ¿Por qué no huí de allí? No podía, algo me lo impedía. Los gemidos de mis padres eran apaciguados por la sangre que les borboteaba desde las entrañas, y los constantes traqueteos en la pared, ocasionados por sus bruscos movimientos, representaban para mí un paso más al Gehenna. Mis padres, ese día, estaban ebrios, muy ebrios, la misma historia se repetía todos los viernes por la noche, cuando ellos llegaban asqueados de sus trabajos y solo conseguían relajarse en los brazos de la cerveza, haciendo como siempre, caso omiso de su hijo de 10 años y de su depresión insignificante. Recuerdo perfectamente, el dolor que produjo la leche caliente en mi lengua, que bebí antes de irme a dormir, en la cocina. Cuando pasé con mi muñeco de peluche, que arrastraba al caminar, por la sala, observé de reojo cómo mi padre le descosía el rostro a mi madre a golpes seguramente por alguna ridícula razón. Ellos se la pasaban peleando por cosas sin sentido todo el tiempo. Dejé al muñeco de peluche caer al suelo y salí corriendo hacia la habitación de mi abuela. Al entrar, la escuché sollozar porque... Pensaba, ¿por qué una señora tan buena está sufriendo? Y, si ella aún sigue sufriendo al final de sus años, ¿qué será de mí? ¿Nunca dejaré de sufrir al igual que ella? Ese fue mi límite. Y sí, por más raro que se les haga, hasta un niño observador e inteligente de 10 años tiene un límite. Maldije todo a mi alrededor, todo, incluyéndome a mí. Por mi mente pasó la imagen de un trancapuertas, los iba a dejar sin poder caminar lisiados, de la misma forma en que lo hicieron con mi abuela. Con toda la determinación y voluntad de un pequeño, cuya inocencia e infancia se les fue arrebatada y en su lugar, fue sembrada la ira, me dispuse a cumplir mi plan, pero, los gritos de mis padres callaron súbitamente, y antes de entrar en el rellano de la sala, sombras se proyectaban desde el interior de esta, parecidas a un hombre, parecidas a mí, parecidas a mi abuela. ¿Cómo eso en aquel entonces iba a ser posible? Imposible, seguramente un ladrón había entrado. Mi objetivo de un segundo a otro había cambiado, tenía que proteger a mi abuela de ese ladrón. Para pensar eso, ahora me doy cuenta, que era un niño bastante ingenuo después de todo. Cuando arrastré mi rostro por el marco de la puerta, vi a la criatura comiendo los pies de mis padres, tranquila y silenciosamente. Un mar de sangre se abría bajo ellos y en ese preciso instante, eso se dio cuenta de mi presencia. Monstruo, pensé, debo esconderme inmediatamente. Salí disparado de allí, terminé en el baño, aturdido, sin poder ver y pensar bien. Pasaron más o menos 2 minutos, pasos se acercaban, a la vez que escuchaba como algo iba triturándose. En mí ya no cabía el miedo, todo se volvió oscuro antes de que pudiera ver el show de mi propia muerte. Sin embargo, yo no morí, ¿se dan cuenta? Si no, ¿cómo pudiera contarles esto? Yo aún sigo vivo, después de 7 años, acostado junto a mi abuela en su cama. Recuerdo bien cuando de pequeño me decía, Damián, no maldigas, puesto que la maldición caerá sobre ti el doble de veces, y yo respondía, ¿cómo puede pasar eso, abuela? Y me reía a estas alturas cuando lo susurra contra mi oído, sin poder moverme. Sonrió irónicamente. Esas palabras son las únicas que me atraen a la realidad y me hacen ver que aún sigo vivo, desgraciadamente. No debí decir nada. No debí maldecir. Debí hacerle caso. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa.
Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía, no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercer o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije, pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán. Le grité horrificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Aleje la caja de mí. No puedo. Me regeñaban. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo.
Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, ¿es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 am cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con mi cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Estuvieron buenas las creepy's, algunas partes me dieron mucho miedo. Bueno, vuelvamos abajo para terminar con el video. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, pongan me gusta y suscríbanse, también compartan con sus amigos. Bueno, se despide su amigo MasterNick 543.